De Juan, capítulo 4, versículo 24. Si no me entendió, seguramente lo tiene ahí en el proyector. Si no me escuchó o algo, el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 24. Y vamos a continuar con el tema que hemos comenzado hace un mes, pero particularmente con el que comenzamos la semana pasada, que habla de la adoración. Y dice así, Juan capítulo 4, versículo 24. Le invito a ponerse de pie en señal de respeto a las Escrituras. Y dice así, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, Señor, de este privilegio de compartir tu palabra, de exponer tu palabra. Te pido que me ayudes, que me asistas, Señor, que no sea de tropiezo para la vida de mis hermanos. Pero también, Señor, te ruego que prepares nuestros corazones, Señor, que sean tierra fértil para recibir tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar su asiento si así lo desea? Y vamos a continuar en la segunda parte. El fin de semana pasado, para aquellos que no han venido, estábamos hablando de esta disciplina espiritual que habla de la adoración, ¿no? También es importante ejercitarnos, ¿no?, en la adoración. Hemos visto que era importante la palabra, conocer la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, leer la palabra, estudiar su palabra. Es importante para nuestro crecimiento espiritual. Orar al Señor, porque a través de la oración contestamos lo que el Señor nos ha hablado a través de su palabra. Y ahora la tercera disciplina que estamos viendo es la adoración. Y la semana pasada vimos el primer punto que hablaba que fuimos creados para adorar, ¿no? Y que debemos adorar a Dios. Y vimos, de acuerdo a lo que vimos, no podemos adorarle a Dios por cómo yo lo siento o cómo yo creo que debo adorarle, sino que debo adorarle a Dios de acuerdo a lo que Él ya me ha dicho, me ha dejado en su palabra, cómo debo adorarle. No es una adoración libre albedrío, ¿no? Sino Dios nos ha dado mandatos y formas de cómo debemos adorarle, ¿no? Y una de las primeras cosas que hemos visto que debemos adorarle a Él porque Él es digno, ¿no? Él es digno de toda adoración. Y fuimos creados para adorarle, ¿no? Es lo primero que vimos, la primera razón. Dios nos creó con un propósito, con un sentido. Y ese propósito y ese sentido en nuestra vida es adorarle a Dios. Y si no le conocemos, es imposible adorarle como Él quiere que le adoremos, ¿no? Si esa adoración no es como Dios nos ha mandado, nos ha mandado, no lo podemos estar adorando. Esa adoración es falsa, es vana, porque no es lo que Dios nos ha mandado. Y otra razón que hemos visto por qué debemos adorarle a Dios es porque Él nos creó, Él nos salvó, Él nos redimió, ¿no? Y ya con estas dos razones, ya no hace falta ninguna otra razón más para adorarle. Éramos sus enemigos y Él envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, una vida que ninguno de nosotros pudo vivir y morir la muerte que nosotros merecíamos morir. Pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Y ahora es nuestro abogado, es el que nos defiende. Y a causa de su sangre derramada allí en la cruz, hemos sido redimidos, hemos sido justificados, hemos sido comprados, hemos pasado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Todo eso gracias a su amado Hijo, ¿no? ¿Qué más pedirle al Señor para adorarle? O sea, le debemos adorar porque Él es digno de toda adoración. Y cuando Dios no recibe la adoración que Él merece, es porque algo o alguien está tomando esa adoración. Esa adoración ha cambiado de enfoque.
ya no está apuntando hacia Dios, sino está apuntando a algo material quizás, o a alguien. Y esa adoración es vana. Y recuerdo ahí en el libro de Isaías, en el capítulo 6, un libro, un fragmento de Isaías muy conocido por todos. Isaías va a nombrar, encuentro dos momentos donde nos va a narrar una adoración genuina, verdadera. Y la primera es cuando los serafines expresan la esencia de Dios. Están allí los serafines, ¿no?, delante del templo. Isaías tiene esta visión que se encuentra ahí delante del Señor. Dice que había dos serafines, que dice dos manos, o sea, con dos alas se tapaban los pies, con la otra se tapaban las manos, se tapaban, o sea, para estar delante del Señor. ¿Y qué hacían? Dice que decían, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, llena está toda la tierra de su gloria. ¿No? Vemos un tipo de adoración, una adoración celestial, que reconocen quién es Dios. Dice que es el Dios santo, 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 es el Señor de los ejércitos. Y la segunda forma que vemos de adoración es de Isaías mismo, ¿no? Cuando él reconoce su posición delante de Dios. Él entiende y comprende delante de quién está presente. Y dice, ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, porque mis ojos han visto al Rey, al Señor de los ejércitos. ¿No? Él se reconocía. Y vemos esta importancia para poder enfocarnos en una verdadera adoración. Debemos entender quiénes somos nosotros en esta ecuación. Somos hombres y mujeres de labios inmundos, personas que merecemos el castigo eterno, que vamos a presentarnos delante de un Dios, el Rey de los ejércitos. Y esto es lo que estamos viendo acá. Isaías comprende muy bien quién es Él, su posición ante Dios. Por medio de este ejemplo, el autor nos hace comprender también a nosotros por qué Dios debe ser el centro de adoración. Porque Él es 3 veces santo. Y porque nosotros merecemos la condenación eterna. Pero como hemos sido redimidos, hemos sido salvados, nuestra respuesta en amor a eso es adorarle como Él se merece. Entonces Dios nos redime con un fin, con un propósito. Y es para que nos volvamos a adorarle como Él se merece. Y la adoración no simplemente consta en 2 horas a la semana. No solamente es un domingo a la semana. La adoración es a tiempo completo. Porque Dios es digno de ser adorado todos los días. A toda hora. Por eso no es la adoración simplemente vengo hoy, le adoro a Dios y el resto de la semana, el resto del domingo hago lo que yo quiero. No. A Dios debemos adorarle 24/7 si querés. Todos los días, porque Él es digno de adoración. Entonces, para que la adoración sea el fundamento de nuestras vidas, primeramente, ¿qué debo conocer? ¿Qué debo entender? El Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es lo que me va a transformar, el que nos va a cambiar y el que nos va a hacer comprender quién es el Dios de las Escrituras. Y es lo que estamos viendo en nuestro pasaje de hoy, ¿no? Jesús está explicando este relato en el capítulo 4 de Juan. Estaba hablando con una mujer, una samaritana, y le va a hablar de cómo es la verdadera adoración, ¿no? Como leímos en el versículo 24, dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. El ser humano generalmente adora a Dios, pero no como Dios quiere que le adoren, sino como Él quiere adorar, ¿no? A su manera. Y lamentablemente muchas veces
Y esto también pasa con el pueblo del Señor, ¿no? Nosotros los creyentes, muchas veces pasa. Nos presentamos delante de Dios, queremos adorarle a Dios con un corazón descuidado, que descuida la santidad, que descuida la pureza, ¿no? Porque ahora creemos que hablar de santidad en la iglesia es algo que está en desuso, es algo que es anticuado, es algo que no es cool, ¿no? Es algo viejo, no, ya pasó de moda, santidad, eso era antes, ahora estamos en la actualidad o estamos en el 2000, ya pasó todo eso, eso era... ¿no? No, pero Dios no nos manda a hacer eso. Hablar de la santidad progresiva en la vida del creyente, lamentablemente es algo que se está dejando de hablar en muchos lugares, en muchas iglesias, ¿no? Y es fundamental para adorar a Dios, presentarnos con un corazón rendido a Él, un corazón en santidad, para que mi oración pueda llegar a Dios. Si no, es imposible que esa adoración llegue. Y Dios espera que nuestra adoración sea una adoración genuina, fruto de un corazón obediente, humilde, sumiso y que reconozca nuestra necesidad de Él. Debemos ser humildes, sumisos y reconocer lo que le necesitamos. Si no reconocemos que somos necesitados de Él, entonces no estamos adorando a Dios como se merece. Porque creemos que somos suficientes nosotros y no necesitamos a Dios. Y en el contexto aquí del capítulo 4, como les decía, en que el Señor habla con esta mujer samaritana, Juan nos narra esta historia y lo que podemos notar es esta rivalidad que había entre samaritanos y judíos. No sé si usted alguna vez leyó esta historia y ve esta disputa, podemos llamarla, de los samaritanos con los judíos, que había como una especie de bronca. ¿A qué se debe? Los samaritanos son parte judíos y parte impíos, gente que no ama o no amaba al Señor, ¿no? Era una mezcla. ¿Por qué? Porque vamos un poco a la historia del Antiguo Testamento. Y allá por los años del 941, el pueblo de Israel se divide en dos tribus. La tribu del sur y la tribu del norte. La tribu del norte se aleja, hace su templo nuevo, no adora donde Dios había mandado a adorar en Jerusalén. Y Dios no se arrepienten, Dios los castiga y son conquistados por Asiria. Y Asiria tenía particularmente esta posesión. Cada ciudad que conquistaba la destruía, los sacaban a los habitantes y los mezclaban para que no vuelvan a adorar a esos dioses. Mezclaban. Bueno, esos son los samaritanos, ¿no? Eran judíos que fueron mezclados, ¿no? Y los otros eran judíos puros, como lo podemos hablar, lo podemos decir, ¿no? Y había este conflicto entre ellos, entre judíos y samaritanos. No era un linaje mezclado y por lo tanto para los judíos ellos no eran dignos de adorar a Dios y como les dije fueron y construyeron un templo aparte, alejado. Pero por más que ellos lo hicieron con una buena intención, entre comillas, lo estaban haciendo donde Dios no le mandó. Y por lo tanto esa adoración era vana, era vacía. ¿Por qué? Porque no estaban obedeciendo el mandato de Dios. Dios había sido claro, específico. Deben adorar en Jerusalén, en ningún otro lado. Y ellos se habían ido. Y ahí está el conflicto entre los judíos y los samaritanos. Dice en el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, le dice la samaritana. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y acá Jesús le empieza a explicar que la adoración a Dios ya no sería como fue durante mucho tiempo, en un lugar específico, en un lugar físico. Eso ya no va a ser más. Ya no va a ser por medio de sacrificios de animales. Ahora va a cambiar. Va a haber algo nuevo.
una forma distinta de adorar a Dios. Dice el verso 22, Jesús les dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, que la salvación viene de los judíos. El Señor acá le está hablando, le está mostrando, la está confrontando, le dice, ustedes no pueden adorar a Dios, porque no le conocen. Volvemos a lo que vimos la semana pasada. No podemos adorar a Dios si no le conocemos. Podemos creer que le estamos adorando, pero si no le conocemos, no le podemos adorar como Él nos ha mandado. Y si no le conocemos, no le estamos adorando. Estamos adorando a un Dios que nosotros nos creamos, que nosotros nos imaginamos, pero no al Dios verdadero, no al Dios de las Escrituras, sino a un Dios inventado, un Dios con minúsculas. Ella pensaba que creía que estaba adorando a Dios, pero en realidad no lo hacía. Y muchas veces nos pasa a nosotros, lamentablemente como creyentes, no conocemos a Dios, no conocemos lo que Dios nos manda, de cómo debemos adorarle, de cómo debemos servirle, y lo hacemos de acuerdo a nuestros sentimientos, a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros pensamos. Y creemos que le estamos agradando a Dios y creemos que le estamos adorando a Dios, pero realmente no lo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque lo hacemos de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a lo que yo creo, de acuerdo a lo que a mí me gusta. Y eso no es adorar a Dios. Adorar a Dios es adorarle de acuerdo a lo que Él nos ha mandado. Y en el versículo 23 el Señor le dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Entonces, vemos acá lo que nos dice el Señor, que el Padre busca personas que le adoren en espíritu y en verdad. Y para poder hacerlo, para poder adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad, primeramente necesitamos, ¿qué? El Espíritu Santo. Él es el que nos guía a adorarle en espíritu y en verdad. Pero el Espíritu Santo solamente mora en aquellos que se acercan a Cristo en arrepentimiento y fe. Por eso un inconverso no puede adorar a Dios como Él se merece, como es digno. Puede creer que está adorando, pero esa adoración no le llega a Dios, porque no es una adoración de acuerdo a lo que Él manda. Sin el Espíritu Santo, la verdadera adoración no se produce. No hay una verdadera adoración si realmente el Espíritu Santo no obra en nuestros corazones, si realmente el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Pablo le dice a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 12, versículo 3, nadie puede decir que Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer el señorío de Cristo si no es por el Espíritu Santo que mora en uno. Esto no significa que no puede venir una persona a decir, Jesús es el Señor. Es inconverso. No estamos hablando simplemente de repetir una frase. No estamos hablando de eso. Lo que estamos hablando acá, lo que estaba hablando Pablo a los Corintios es que nadie puede decir Jesús es el Señor como una genuina confesión de su obediencia a Cristo en adoración. Nadie lo puede decir verdaderamente si el Espíritu Santo no está obrando en vos. Si no está obrando en mí, yo no puedo confesar Jesús es el Señor con todo mi corazón. Puedo decirlo de mis palabras, pero si el Espíritu Santo no obra en mí, no está trabajando en mí, es lo mismo que no decirlo. El Espíritu Santo abre nuestras mentes a la verdad de las Escrituras. El Espíritu Santo nos enseña
a entender las Escrituras. ¿Para qué? Para obedecer al Padre, para adorarlo en obediencia, en espíritu y en verdad. Hace que se despierten nuestros corazones que estaban muertos y se enciende una adoración verdadera por Cristo, una pasión por Cristo, el querer conocerle, el desear agradarle. Eso es por obra del Espíritu Santo. Por eso una persona que no conoce a Cristo, que no se ha arrepentido, que no ha buscado y no ha confesado a Cristo como su Señor y su Salvador, es imposible que pueda adorar. No es que no quiere, es que no puede adorarle. Porque el único que nos lleva a una verdadera adoración es a través del Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo nos guíe debe haber arrepentimiento en mi vida. Adorar a Dios en espíritu implica adorarlo de adentro hacia afuera. Requiere sinceridad en nuestros actos de adoración. Requiere que seamos sinceros, no simplemente para que me vean las personas. No es un acto de más. Si mi adoración no es sincera, si mi adoración es simplemente para que me vean las personas, esa adoración no es una adoración, es hipocresía. Porque estoy creyendo que estoy haciendo algo que no estoy haciendo. Soy un hipócrita. Para adorar en espíritu debemos adorar también en verdad. O sea, no podemos guiarnos simplemente por nuestros sentimientos. Debemos guiarnos también por la verdad, por la palabra de Dios. Y lo hacemos en función a la verdad de quién es Él, quién es nuestro Dios. Y obviamente eso lo podemos hacer a través del Espíritu Santo que nos guía, que nos lleva a glorificar a Cristo, nos lleva a adorar al Padre como realmente Él nos manda. Nos lleva a adorar conforme a la verdad de las Escrituras. Dice el versículo 24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. La adoración es a Dios. Ahora no tiene que ver con un lugar, no tiene que ver con una religión. La base de la verdadera adoración es en espíritu y en verdad. Y eso es como Dios quiere que la adoremos. Ya no tenemos que ir a un lugar específico. Dios quiere que la adoremos en espíritu y en verdad. Pablo dice en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Eso es adorarle a Dios. O sea, y todo esto debemos hacerlo consciente, sabiendo lo que hacemos, con vuestro culto racional, entendiendo, razonando lo que hacemos. ¿Por qué le canto al Señor? ¿Por qué estoy sentado aquí escuchando la palabra del Señor? ¿Lo hago porque no tenía nada que hacer? ¿Estoy acá sentado porque me trajeron? No, debo adorarle al Señor porque Él es digno de recibir adoración, porque Él se lo merece. No por lo que las personas piensen que estoy sentado, no. Esa adoración es vana, no sirve. La forma más lógica de poder responder a Dios por lo que Él nos ha hecho en nosotros es responderle y presentarnos delante de Él en adoración. Una vez una persona dijo, donde los sentimientos por Dios están muertos, la adoración está muerta. O sea, si realmente no amamos a Dios, si no buscamos a Dios y venimos un domingo a adorarle al Señor, esa adoración está muerta, como tu vida espiritual.
Imagínate esta situación, ¿no? Aquellos esposos, cumpleaños o un aniversario de casado, ¿no? Y llega a su casa con un ramo de flores inmenso, ¿no? Para regalarle a su esposa. Su esposa abre la puerta, lo ve con ese ramo ahí, lágrimas, ¿no? Lo abraza, lo besa re emocionada, agradecida por el regalo, por recordarle, ¿no? Y le dice: ay, amor, muchas gracias. Son las flores que a mí tanto me gustan, ¿no? Y vos le respondés: no, por nada, es mi deber, es mi obligación. ¿Cómo se sentiría eso? Ya esa adoración ya no es lo mismo, ¿no? O sea, hacerlo por obligación cambia el sentido del regalo, cambia el enfoque. Ya no lo hago porque creo que ella se lo merece, ya no lo hago porque entiendo que ella es digna de recibir eso y muchos más, porque entiendo que la amo, ¿no? Sino que ya el enfoque cambia, lo hago porque lo tengo que hacer, porque todos lo hacen. Y ahí está el problema, que muchas veces hacemos cosas porque los demás hacen. Adoramos a Dios y levantamos la mano, y no digo que esté mal levantar la mano, porque simplemente las personas lo hacen. Debemos adorarle a Dios como nosotros sentamos que le adoremos, que glorifiquemos a Él, no porque los demás hacen. Entonces, si no lo hacemos de corazón, con la motivación correcta, estas rosas, por ejemplo, son una expresión contradictoria a lo que estamos buscando, a lo que queremos generar. ¿No? Y eso es lo que muchas veces pasa y lo que debemos evitar. Y pasa porque no conocemos al Dios de las Escrituras. Pasa porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Pasa porque nos dejamos guiar quizás solamente por el Espíritu, quizás por las emociones, quizás simplemente por la palabra y no por el Espíritu y en verdad. El verdadero deber de la adoración no es el deber externo de decir o de hacer algo ceremonial, sino el deber de deleitarnos en el Señor. Es de hacerlo porque me agrada agradarle a Él. Me agrada hacerlo porque a Él le honra lo que yo hago. Porque Él se lo merece. Y no tiene que ser algo, una imposición, simplemente, porque eso ya no es adoración. Lo hago porque lo tengo que hacer. La adoración del creyente no se basa simplemente en hacerlo solamente los domingos, como vimos, sino todos los días de nuestra vida. Cada día de nuestra vida. Matthew Henry, un comentarista puritano, dijo: la adoración pública no nos eximirá de la adoración en secreto. ¿Sabes? Por más que uno parezca que está adorando a Dios, parezca un gran adorador de Dios, pero si no adoramos al Señor en la semana, todos los días, esa adoración posiblemente sea una adoración vana, una adoración hipócrita. Porque venir a adorar 2 días a la semana y después vivir como vive el mundo, quizás peor, a Dios no lo adoramos. Estamos fingiendo, estamos mostrando algo que no somos. Entonces, ¿cómo podemos adorar a Dios en público una vez por semana? Cuando no nos preocupamos por adorarlo en toda la semana, ¿no? ¿Cómo podemos adorar? Venir simplemente 2 horas, 3 horas acá no nos va a justificar delante de Dios. El no adorarle, el no servirle en toda la semana. Debemos adorarle. Él es digno
las 24 horas de adoración. No simplemente un momento, no simplemente cuando todos me ven. Un pastor galés, Jeffrey Thomas, dijo: no hay manera de que los que descuidan la adoración en secreto puedan reconocer la comunión con Dios en los cultos públicos del día del Señor. Es imposible adorar a Dios un domingo si el resto de la semana vivimos como queremos, olvidándonos de Dios. No somos cristianos los domingos en la hora de la reunión. Somos cristianos 24 horas. Y Dios merece la adoración las 24 horas. Y para poder adorar a Dios todos los días de mi vida, debo ser disciplinado. Sin disciplina nuestra adoración a Dios va a ser débil, va a ser frágil, irregular. Pero debemos entender que la adoración tiene que va más allá de simple disciplina. No es voy y lo hago y ya está, sino tiene que tener un propósito. Tiene que ser una expresión adecuada, ¿no? Es mucho más que todo esto. Adorar a Dios es mucho más. La adoración a Dios es un fin en sí mismo, ¿no? Porque es para adorarle a Él. No hay una meta más elevada ni un deleite más grande en esta vida que concentrarme en Dios y responderle a Él en adoración. No debería haber nada más importante, ninguna meta más gratificante que poder darle al Señor la adoración que Él se merece. La adoración es un medio que nos lleva a ser más piadosos. A través de la adoración es un medio que cada vez nos hace más semejantes a Cristo. Mira si es importante adorarlo a Dios como Él se merece. Porque el beneficio no es solamente a Dios, sino para mi vida. Cuanto más le conozco, cuanto más le adoro, eso hace que cada vez me aleje más del pecado, me aleje más de las cosas de este mundo y busque más las cosas del Señor, porque le quiero agradar, le quiero adorar como Él se merece. A.W. Tozer dijo: si se rehúsa a adorar a Dios 7 días por semana, tampoco lo vas a adorar en un día. ¿No? Vemos que la adoración no es simplemente venir un ratito acá, ya está, y después me olvidé de Dios. Adorar a Dios demanda toda una vida. Y no debemos engañarnos. La verdadera adoración como una actividad una vez a la semana no existe. Eso no es una adoración. Es algo inventado por nosotros mismos. Y no podemos esperar que la adoración fluya de nuestros labios si realmente no dedicamos, si no mantenemos contacto con el Señor en toda la semana. Es difícil que adoremos al Señor. ¿Qué va a pasar? Vamos a venir, pero esa canción no me gusta, yo quería otra canción. No, pero ¿no? Siempre buscando excusas. ¿Cómo vamos a adorar a Dios si no lo buscamos en todo el día? Agarramos nuestra Biblia, le sacamos un poco la tierra. ¿Cómo podemos adorarle a Dios así? Hay en Apocalipsis, como vimos la semana pasada, no sé si se acuerda. Imagínate, ¿no? Que estos seres que adoraban al Señor, estos seres vivientes, ¿no? Que adoraban permanente en el trono al Señor, se estén quejando: ya estoy cansado de adorar. ¿Otra vez adorar? ¿Otra vez tengo que ir? Si ya estuve todo el día de ayer, ¿no puedo descansar un rato? ¿Se imagina uno de estos seres vivientes que esté quejándose? ¿Vio en la Biblia eso? ¿No? Ese pensamiento nunca se le cruzó por su mente.
en toda la eternidad pasada, ni presente, ni la de porvenir. En vez de eso leemos que ellos, infinitamente abrumados por la gloria de Dios, lo adoraban. Dice, no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que vendrá. Apocalipsis 4:8. Constantemente adorando, entendiendo quién es Él y quién eran ellos. Obviamente todavía no podemos experimentar esa adoración que ellos tenían y tienen ese privilegio de disfrutar adorarle delante de ese gran Dios, adorarle a ese gran Dios en vivo y en directo. Nosotros no tenemos ese privilegio que ellos tienen. Pero lo que sí podemos aprender de ellos es que la adoración sin sentido es contradictoria. Una adoración sin sentido es contradictoria a lo que nosotros queremos expresar. Porque el objeto de nuestra adoración es el glorioso y majestuoso Dios de los cielos. Y cuando sacamos el enfoque, cuando sacamos de nuestra vida a Dios, toda adoración es vana. Cuando lo hacemos de una manera que Dios nos manda, esa adoración es vana. Finalizando ya, para redondear y entender un poco todo lo que venimos hablando, la adoración a Dios es un acto de reconocimiento y honra hacia Él como nuestro Señor, nuestro Creador. Al adorar a Dios, lo que hacemos es le rendimos culto, expresándole nuestro amor por Él, por lo que Él ha hecho por nosotros, nuestra gratitud, nuestra reverencia, nuestra sumisión a su voluntad. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos haciendo esto, reconociendo quiénes somos nosotros y quién es Él. La adoración implica una decisión, una actitud de reverencia que sale del corazón. Cuando adoramos a Dios, reconocemos su grandeza, su poder frente a nuestra pequeñez. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, estamos reconociendo que nosotros somos insignificantes, que necesitamos de Él, que no hay nadie más grande o más santo que Él. Solo Él es digno de ser alabado, solo Él es digno de ser reverenciado, adorado. Es el único a quien debemos adorar. Adorar a Dios no requiere una posición física específica. No es cuestión de posiciones adorar a Dios. Obviamente cuando uno ora o cuando adora a Dios, a veces lo hace parado, pero a veces cuando está solo lo hace arrodillado, no está mal. Eso es señal de reconocer delante de quién estamos. Nos postramos delante de Dios, el único de quien nos postramos. No hay palabras claves a la hora de adoración. No es que tengo que decir, si no digo esta palabra no estoy adorando a Dios. Lo que sí requiere para adorar verdaderamente a Dios es un corazón contrito y humillado. Un corazón reconociendo nuestra necesidad de Él. Presentarnos delante de su presencia, entendiendo quiénes somos nosotros y quién es Él. La distancia que hay entre nosotros. Es algo que sale de nuestro corazón y refleja en la forma en que nos relacionamos con Dios. Cuanto más nos relacionamos con Dios, cuanto más nos comunicamos con Dios, más le conocemos. Y cada vez que le conocemos más, eso produce una adoración verdadera, una adoración genuina, porque le adoramos como Él quiere que le adoremos. Y para terminar, ahora sí, quiero dejarte 6 formas de cómo podemos adorar mejor a Dios. La primera, con todo el corazón, o sea, en espíritu y en verdad. Acércate a Dios en oración con total sinceridad. No le esconda nada a Dios. Dios conoce todo. Antes que se lo digamos, ya Dios lo conoce. No es que preséntate sinceramente delante de Él
dándole las gracias por quién es Él, por lo que ha hecho por vos, por mí. Habla con Dios, alábalo por su grandeza, por su perdón. Recuerda las promesas que ha hecho a tu vida. Abre tu corazón y haz una oración sincera y adóralo. Lo segundo, lo puedes hacer a solas, pasando tiempo con Él, ¿no? También es una forma de adorar. Toma tiempo para disfrutar de la presencia de Dios en algún momento del día, sea la mañana, sea la tarde, sea la noche. Tómate tu tiempo para adorar a Dios. Dedica un tiempo para agradar al Señor. Habla con Dios sin interrupciones. No, este momento no es simplemente para pasar tu lista de peticiones. Señor, necesito esto. No, es un tiempo de adoración. Es un tiempo para reconocer y agradecer a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida, todo lo que está haciendo en tu vida y por todo lo que va a hacer en tu vida. Y te puedo asegurar, cuando empiezas a meditar en todo lo que Dios ha hecho en tu vida, puedes estar horas y horas agradeciendo y adorando al Señor. De todo lo que te ha salvado, de todo lo que te ha dado, de lo que no te ha dado porque no lo necesitabas. No te va a alcanzar el día para agradecerle, para adorarle. Exprésale lo que sientes con tus propias palabras. Abre tu corazón. Por ejemplo, con una canción. Hay hermosas canciones que nos ayudan y nos lleva a adorarle al Señor como Él se merece. También es una forma de adorar en grupo, en unión con los hermanos en la fe. Eso es importante. Reunirnos con hermanos en la fe que nos ayuden a adorar juntos. Hay algo especial cuando nos reunimos, cuando su pueblo se reúne y todos aman a Dios y adoran a Dios, cantamos, oramos, alabamos a Dios. Hay una unidad espiritual. No debes descuidar el compañerismo, no debes descuidar la adoración grupal a Dios. Es importante. Dios se agrada en eso. 4. Con canciones o himnos de alabanza y adoración. ¿No? Y esta quizás es la forma más conocida, ¿no? O sea, la adoración siempre la asimilamos con la música, generalmente, ¿no? Es algo que todos los conocemos. El libro de Salmos es un buen ejemplo de cómo adorar a Dios, ¿no? Está lleno de muchas canciones. El libro de Salmos era un libro que el pueblo de Israel usaba para adorar a Dios. Cantaban adorándole a Dios. También hay himnos, ¿no? 5. Tomando tiempo para leer su palabra y escuchar su voz. Vemos cómo está conectado esta disciplina, este medio de gracia que el Señor nos dio, que es la adoración, con la meditación de la palabra de Dios. Está conectado con la oración, están todas entrelazadas. Debemos leer la Biblia cada día, hacerla con una actitud de adoración, con reverencia, prestando atención a lo que Dios nos dice, preguntarle, ¿no? ¿Qué es lo que Él quiere para nuestra vida? ¿Cómo lo podemos poner en práctica? Todo lo que hemos leído, todo lo que hemos meditado, ¿cómo podemos ayudar? Que nos ayude a poder hacerlo. Y por último, con una vida de obediencia. Una gran manera de adorar a Dios es viviendo la vida que Él ha preparado para cada uno de nosotros que vivamos, ¿no? De la forma que Él quiere que la vivamos. Es la mejor forma de adorar a Dios, obedeciéndole. Al obedecer